Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora esta parte. Gloria al Señor. Amén, amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga mucho en esta mañana. A ver. Ea. Bendito eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu amor, por tu lindeza, Padre. Por ese amor inmerecido, mi Rey. Porque realmente nos rescataste de nuestras antiguas maneras de vivir para anunciar las virtudes, Señor, de tu luz admirable. Ahora venimos delante de tu presencia, Padre. Me presento yo, Señor, para que tú pongas en mis labios las palabras que tú quieras decir, que me uses, Señor, conforme tu gracia, y que bendiga los oídos de todas las personas que escuchen este mensaje. En especial por esta congregación, Señor, donde estamos. Haznos entender las maravillas de tu amor, Padre. Toma este tiempo, Espíritu Santo, y haz tu ruido. Amén. Amén. ¿Habéis traído Biblia, como os puse en el WhatsApp? Hoy pedí Biblia. Ay. Ay. Amén. Tenemos dos hermanas invitadas. ¿Cuál era tu nombre? Se me ha olvidado. Catherine y Sofía. Bienvenidas. Estáis en vuestra casa. Veo que sois cristianas porque traéis Biblia. Amén. Me alegro mucho. Bienvenidas. Y las que no traen Biblia es que no sé. Bueno, vamos a dejarlo así. Vale. Vamos a compartir la palabra del Señor también. Porque vamos a usar mucho la palabra del Señor. Os pregunto, ¿leísteis en esta semana Levítico 19? Amén. Amén. Levítico 19. Dije, leed Levítico 19, pero leerlo, ¿con qué sentido lo dije? ¿Os acordáis? Sí, todo eso recuerda, pero no sabe el contexto. Levítico 19 había que leerlo no de la forma literal que viene expuesta, sino desde entre líneas, en el amor de Dios. Gracias por recordármelo, hermana. Dios te bendiga. Había que leerlo en el contexto del amor del corazón de Dios. Y eso, hermanos, nos cambiaría nuestra percepción acerca de la ley. De la ley. Y ahora vamos a seguir para concluir en ese término. Dije que habíamos empezado a ver qué partes de la Biblia, ¿os acordáis? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver a partir de esta semana? Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Haya paz. ¿Y por qué es importante la ley en todo esto? Hermano, es importante porque lo que el Señor Jesús transmite en todo el Sermón del Monte no es otra cosa que la aplicación de la ley. Uno puede pensar que el Sermón del Monte viene ya a coalición del nuevo pacto, como lo dice el Señor Jesús, como lo predica el Señor Jesús. No tiene nada que ver con la ley, sino que es un nuevo pacto, la nueva gracia, cuando estamos totalmente equivocados. Porque el Sermón del Monte es poner en práctica la ley.
Pero si estamos en la gracia, ¿cómo es que tenemos que poner en práctica la ley? Si hubiéramos leído Levítico 19 con los ojos del corazón del Señor, del amor, hubiéramos entendido que la ley cambia mucho el concepto que nosotros teníamos de ella. Por lo tanto, mira, el Sermón del Monte se divide en varios apartados. Sabéis que se le ponen nombre a los párrafos de la Biblia, se le puso su nombre, su título en su tiempo, pero originalmente todo esto era de corrido. No había ni número de capítulos, ni número de versículos, ni tampoco había nombre de párrafo, ni tampoco había referencias cruzadas para interpretarlo con... Venía de corrido. Pero para que se nos hiciera más fácil al hombre, pues se le agregaron todas estas cosas. Bueno, son 3 capítulos, 5, 6 y 7. Hermano, y de verdad, ni una coma, ni una tilde está menospreciada. Toda tiene un porqué y toda tiene una enseñanza. Igual que muchos pueden interpretar poniéndole los títulos a toda esta parte, yo me he hecho mi propia interpretación. Entonces, vemos del capítulo 5, del 1 al 10, las bienaventuranzas. ¿Os acordáis de qué son las bienaventuranzas? Sí, ¿no? Yo creo que algo recordaréis, ¿no? Por ejemplo, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando sois por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Son bienaventuranzas, ¿no? Son conceptos en los que el cristiano, el hijo de Dios, va a ir sufriendo a pesar de las inclemencias que vamos encontrando por el camino. El soportar las cargas, la fe, el vivir diario. Un poquito más adelante encontramos, vosotros sois. Dice que sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Es poniendo en práctica la bienaventuranza, ¿no? Es decir, una vez que habéis cumplido la bienaventuranza, vosotros le vais a dar sentido a todo esto. Vais a tener un sentido personal y vais a ser de testimonio a los demás. Más adelante habla de la justificación de la ley. Y aquí es donde es importante pararnos, porque sabemos que el Señor Jesús vino a abolir la ley y a traer un nuevo pacto y a olvidarse completamente de la ley. ¿Amén? Ay. No, precisamente viene a poner orden en la ley y habla y desglosa la ley. Hablando de, bueno, a partir de entre el 17 y el 20, ¿no? Hablar de que, hablar del quebrantamiento, de romper estos mandamientos que los enseña el hombre, la peculiaridad de enseñar la ley, y estaba hablando de la ley, no estaba todavía hablando del testimonio que la Iglesia tiene que dar, sino de la ley. Y estaba hablando de permanecer en la ley y del cuidado que tenemos que tener con la ley. Y eso lo decía el Señor Jesús, porque Jesús no vino a abolir, sino a cumplir. Y la cumplió. Sigue hablando. Habéis oído que fue dicho, ¿verdad? Habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes que cualquiera te diere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. También dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen.
Y así habla de... Parece como que le da la vuelta, pero con el paso del tiempo vamos a ver que no es que le dé la vuelta, es que está cumplimentando el corazón de Dios por medio de la ley, para que nosotros mostremos el corazón agradable de Dios. Y a partir del 6:7, hasta el final del 7, está hablando de la conducta del Hijo de Dios, de cómo se tiene que plantear la vida con lo aprendido, cómo tengo que enfocar mi vida delante del Señor con lo que yo ya sé, con lo que el Señor me ha transformado. Y por eso es importante entender qué es lo que significa la ley. ¿Qué era la ley? Muchas veces entendemos, cuando leemos, es que el Señor dijo, y el sacerdocio de Aarón será eterno. Y estos son mis preceptos y mis mandamientos y no tendrán fin. Es lo que dice la palabra. Y uno entra en confusión. Si Dios dijo que no tenía fin, y ahora encontramos en el Nuevo Testamento que no se cumple la ley, ¿esto con qué se come? Todo viene de una palabra que significa perpetuo, permanente o tiene un plazo o está designado para un tiempo específico. Esa es la palabra que se usa. Esa palabra se llama olam. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, será perpetuo, está diciendo será olam. Y olam lo que significa es, esto tiene una caducidad, esto tiene un tiempo. Fuera de ese tiempo ya no tiene sentido. Todo tiene un tiempo. Muestra de esto. Hebreos 7, Biblias, empezar a buscar. Hebreos 7, versículo 11 y 12. Hebreos 7, 11 y 12. Sí. Hebreos 7, 11 y 12. ¿Lo tenemos todo? Dice la palabra del Señor. Si pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Por lo tanto, el sacerdocio de Aarón, que decía será perpetuo, ahora hay un cambio por el sacerdocio de Melquisedec que se asocia al Señor Jesús. Entonces, cuando Jesús murió, el concepto del sacerdocio culminó, porque ya no había un sumo sacerdote que intercediera por ti una vez al año para que tus pecados fueran perdonados, ni tampoco existía ya la obligación social de coger un cordero y matarlo, porque el cordero sabemos todos quién es. Por lo tanto, ni una cosa ni otra que estaba escrita en la ley con la palabra olam, tiene vigor a partir de la muerte de Cristo. El mismo Señor Jesús, cuando cuando compartió el pan y el vino, dijo que había un nuevo pacto. Ahora, ¿qué es lo que se guarda de la ley? Porque si vemos que todo lo que obligaba la ley
ha cesado, teniendo una mejor figura, una mejor imagen, que es la del Señor Jesús, y es la que cubre toda la ley. ¿Qué es lo que ha quedado de la ley? Ha quedado el orden moral, el orden espiritual. Ha pasado de una ley formal física a una ley espiritual, en la que el Señor derrama en nosotros su palabra, y como vamos a ver un poco más adelante, lo que estaba escrito en tablas de piedra ahora está escrito en de carne. Entonces, ese concepto cambia. Todos los preceptos de la ley, todos los mandamientos de la ley han cesado. Y ahora empieza el tiempo de la gracia. Pero ¿qué es lo que encontramos en la ley nosotros para que podamos seguir esa ley que estaba enseñando el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Porque los preceptos, el corazón, la santidad, la justicia, la justificación, eso aún sigue permaneciendo. Porque, primero, lo que en el corazón de Dios existe fue lo que se plasmó en la ley. Y nos enseñó que nosotros mismos, por nuestros propios medios, es imposible alcanzarlo. Menos cuando vino el Señor Jesús, murió por nosotros y nos hizo aceptos. Nos regaló la condición de poder llegar a la presencia de Dios. Entonces encontramos que la ley es buena porque te dice, tú no eres perfecto, porque para ser perfecto tendrías que ser como Dios, y es imposible. Pero en la misericordia de Dios, tú eres perdonado, tú eres rescatado, para que tú puedas ofrecer a Dios tu vida. Esa es la parte de la ley. La santidad, la justificación, la deidad, el corazón de Dios, el amor, su misericordia. Porque si vemos en todo el Antiguo Testamento, si algo le sobró a Dios con su pueblo, fue la misericordia, ¿o no? ¿De cuántas veces Dios tuvo misericordia? A pesar de que era una ley rígida, ¿verdad? Pues el Señor, Dios funciona así. Dios es un Dios de misericordia. Entonces encontramos que todos los preceptos, la circuncisión, antes había que cortar un trozo de piel, ahora Romanos dice que somos circuncisos de corazón, apartados de corazón. El sacrificio, sabemos que ya no es un cordero, fue el mismo Señor Jesús. El sábado, ya no tenemos que guardar esa religiosidad del sábado desde las 5 de la tarde hasta, no sé muy bien cómo va. Ya nuestro reposo está en el Señor Jesús. Entonces vemos como de lo material pasó a lo espiritual. Pero lo que mantenemos de la ley es la santidad, la justificación y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que amemos, que respetemos, que ayudemos y que mostremos el amor. Y uno dice, ¿y esto lo encontramos en la ley? Pues como prediqué la semana pasada, sí, y es la base de todo. Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Mirad, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vaya, y lo está diciendo Pablo, ¿eh? Y está hablando de la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¡wow! Por lo tanto, el amor no es un idealismo, no es algo que el hombre sea capaz de producir por sí solo, ¿no? Porque el hombre no tiene el corazón de Dios. Pero vemos cómo en el corazón de Dios, en la ley, se está mostrando el amor, como leímos en el 8, ¿no? Por lo tanto, hermano, el amor le va dando sentido a una ley que era obtusa, que estaba cerrada, que estaba oculta. Y encontramos que el amor empieza a darle un sentido a la ley. Lo que antes parecía era una condenación. Y que los que no creen, los que no buscan y quieren entender la palabra de Dios, entienden que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios justiciero, nos revela que es un Dios de amor. Y esto es algo muy importante de entender, porque el amor nos mostraba un camino, la ley nos mostraba un camino, ¿verdad? El camino hacia Dios, pero no podíamos llegar a Él. Pero el Señor Jesús hizo posible que nosotros pudiésemos andar por ese camino y llegar a conocer al Señor Jesús. Por eso el amor no es un añadido, no se ha añadido porque yo quiero, no es algo que yo quiera implementar, sino que prácticamente es la misma esencia de la ley, hermano, porque la ley te dice que amarás a tu prójimo. Es la misma esencia de la ley. Y en la ley encontramos un tesoro, que es el corazón de Dios escondido en la Torá. Encontramos el amor de Dios que está escrita en la Torá, en los mandamientos, en los 613 preceptos. Porque donde la ley dice, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, entre líneas, lo que está diciendo es, ama, preserva la vida, respeta al prójimo, sé un reflejo del corazón de Dios. Niño, no metas los dedos en el enchufe. Quítate de ahí, quítate de ahí. Decimos eso porque no nos da tiempo de decir, niño, ten en cuenta de que si pones los deditos, es posible que la reacción física eléctrica que desprende los materiales, no vamos a entender eso. Pero cuando el Señor te dice, no mates, te está diciendo, jamás. No mates, respétalo. Cuando venga un extranjero, recíbelo porque tú fuiste extranjero. Ámalo. Lo que nosotros en principio entendemos, la rectitud, la imposición de la ley, por detrás, entre líneas, el Señor te está diciendo, ama, respeta, porque lo mismo que tú tuviste es lo que tú tienes que hacer. Y estamos llamados a eso, a abrir una ventana al corazón de Dios. Hacemos abrir una ventana al corazón de Dios cuando empezamos a respetar, a conocer que lo que nos dice la ley es que Dios nos ama, que Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Y ahora se nos revela, por medio de las predicaciones de Pablo, que el amor no nace del hombre. No nace del hombre. El hombre puede tener sentimientos, puede tener acercamiento, puede... Pero cuando habla de amor, está hablando de una palabra que todos conocemos, ¿verdad? Ágape, que muchas veces lo confundimos con comer. También. Pero hay una definición de este ágape que yo creo que lo resume todo. Romanos 5:5,
¿Qué es lo que dice? Ahora que estamos en Romanos, estamos cerquita, vamos a aprovechar, echamos unas hojitas para atrás y leemos Romanos 5:5. Mirad. Dice la esperanza. ¿Lo tenéis todo? ¿Ya? ¿Sí? Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vale. El amor. La palabra amor, ágape. Una definición que me gusta mucho es festín de amor. Ágape se puede traducir como festín de amor. Y ahora aplícatelo a tu vida. Ese es el amor que Dios tiene contigo. Es un festín de amor. Por eso, sin la ley es letra. Sin el Espíritu, la ley es letra. Y la letra mata. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, esa ley que parecía ruda, que parecía incuestionable, obtusa, impenetrable, esa ley se vuelve vida, hermano, porque reflejamos el amor de Dios. Cuando reflejamos, digo, porque tenemos el festín del amor de Dios. Vosotros imagináis, de verdad, cuando nos convertimos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, dice que había fiesta en el cielo. ¿Os suena, no? Hay fiesta en el cielo porque el hermano se ha convertido. Bien, aleluya. Era un festín de amor. Fíjate tú, festín de amor. Una fiesta de amor. Lo que Dios quiere no es que, ay, que te quiero mucho, hermanita, ay, que el Señor te bendiga, cuelga tú. No quiere eso. Quiere que lo ames intensamente, que nos amemos intensamente, que lo cubramos todo. La palabra que aquí se usa cuando dice cuando hemos leído en Romanos, cuando dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor, el cumplimiento es como cuando rebosa un vaso que ya no cabe más y se desborda por los lados. Ese es el cumplimiento, es la plenitud completa del amor. Y ese amor no viene de nosotros, viene derramado por el Espíritu Santo. Hay tres cosas que no pertenecen al hombre, ni el hombre puede manipular. ¿Os acordáis? La fe, el amor y el perdón. Ninguna de esas tres cosas tiene efectividad si no es por la gracia de Dios. Y el amor es una de ellas. Y la ley habla continuamente del amor. Y Jesús habla continuamente del amor en el Sermón del Monte. Y pone a la ley, por ejemplo, por eso es tan importante que nosotros entendamos, cuando veamos todo esto, que la ley es el cumplimiento del amor de Dios en nosotros. Porque por medio de la ley nos ha dado a conocer a su Hijo Jesucristo. Porque por medio de la ley hemos conocido que nosotros no podíamos llegar y que si no llega a ser por la gracia de su Hijo Jesucristo no podríamos hacer nada. Y que nuestra vida, nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra forma de desenvolvernos, en nuestra forma de pensar, de actuar, de meditar, de orar, de cantar, en todo
Dependemos del Señor Jesús y de su Santo Espíritu, porque el Señor se fue, tenemos su gracia, tenemos su sangre, tenemos su redención, pero ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos consuela, que nos anima, que nos exhorta, que nos dice, no pare, tira para adelante, que yo estoy contigo. ¿Quién te ha dicho que te pare? ¡Tira! ¿Por qué no vas a tirar si yo estoy contigo? ¿Cuáles son tus planes? Tira para adelante, hazlo, comunícaselo al Señor, que yo estoy contigo. Si yo estoy aquí para ayudarte, te dice el Espíritu Santo. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo no estoy aquí para condenarte ni para decirte, ay, que ve cómo eres. No, el Espíritu Santo está para bendecirnos. Y Dios manda ángeles cerca de ti, para que te guarden. Dios tiene cuidado de tu vida. Tienes ángeles, tienes el Espíritu Santo, tienes la sangre del Señor Jesús. ¿Qué más quieres, iglesia? ¿Qué más podemos pedir delante de la presencia del Señor? Que no tenemos todo. ¿Que tendremos necesidades? Pues claro que sí, todo el mundo tiene necesidades. Pero con el Señor se pasa peor. Perdón, sin el Señor se pasa peor. Pero con el Señor se pasa bien. Porque el Señor nos ayuda, nos consuela, siempre. Y esta es la justicia que nosotros no podíamos tener. Romanos 7, mira, ya que estamos aquí, vamos a leerlo. Romanos 7, 11 y 12. Estamos cerquita, mira, en la misma página. Romanos 7, 11 y 12. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está hablando de la ley. Está hablando de la condición de Dios, del corazón de Dios, del carácter de Dios. Dios no admite a un tibio. Porque si eres frío, el Señor te levanta. Si estás decaído, el Espíritu Santo te ayuda, te anima, tira para adelante y te bendice y te renueva y te comes el mundo otra vez. Si estás ferviente en el Señor, eres usado por el Señor, tienes una vida contenta, con problemas, con lo que sea, pero tú eres feliz porque el Espíritu Santo mora en tu vida. Pero cuando estás tibio, ni para adelante, ni para atrás, ni comes, ni dejas comer, eres un estorbo, empiezas a jugar con el mundo, con la vida pasada, pero vienes a cultos y el que ora y el que peca están en empate. Si no ayuna, el demonio, ¿cómo era eso? El que no ayuna, el demonio te desayuna. Y el que... Y estamos así, ¿no? Entre Pinto y Valdemoro, que si sí, que si no. Y sigas así hasta que el Señor te vomite de su boca. Porque no puedes estar sirviendo a dos señores. De verdad, hermano, mejor que estemos fríos para volver a tener la misericordia y volver a sentir como el Señor te levanta. Y volver a sentir como Dios te ama y te restaura. O estar pletórico. Pero nuestra justicia no proviene de nuestros esfuerzos. Viene porque el Señor Jesús la pagó por nosotros. Dice la palabra que Dios envió a su Hijo, hecho carne, para... Bueno, vamos a leerlo, ya que estamos aquí. Romanos 8. Os dije que hoy tenemos Biblia. Romanos 8, una página un poquito más. Romanos 8, versículo 3. 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne,
de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Vale. ¿Cómo se come esto? Vamos a meter un versículo por medio para darle un contexto y lo entendamos mejor. Santiago 1:15. Santiago 1:15. Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Vale? Y ahora, os digo, si el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, lo que muere es la carne. Ahora entendemos que que Dios entregó a su Hijo en carne para hacer morir al pecado en la carne. Cuando el Señor Jesús murió, constató el pecado en la carne, en su propia carne. Por lo tanto, manifestó que la muerte estaba vencida cuando resucitó. Pasó el pecado en la persona física del Señor Jesús y murió. Jesús se entregó por nosotros, por amor, haciendo del pecado carne y destruyéndolo. Ahora la autoridad de ese pecado ya no está en nosotros. Ahora lo que el pecado tenía con nosotros ya no vive, ya no permanece, porque el Espíritu ha sido derramado en nuestro corazón. Y el que tiene al Espíritu del Señor tiene al Señor. Y somos libres. Por eso, hermano, cuando el Espíritu hace lo imposible de pasar el pecado a la carne para liberarnos a su pueblo del pecado, ahí empieza a convertir los mandamientos, que era imposición, en deberes de deleite. Porque ya no lo vivimos en nuestra carne, sino en el Espíritu del Señor Jesús. Y ya no es un problema para mí amar a los demás. Y ya no es un problema para mí vivir como vivía antes. Y ya no tengo yo la misma instancia que tenía antes, no la necesito ahora. Porque el Señor Jesús en la carne lo venció. Y nuestra debilidad nos la fortaleció Él. Porque Él se llevó y venció al pecado. Entonces a nosotros nos ha hecho libres del pecado, tanto en la carne como en el espíritu. Toda atadura es suelta, es liberada. Como leemos aquí, el Señor Jesús pagó un precio, venció en la cruz y nos salvó y nos reunió con el Padre y nos dio libertad. Y las actas, los decretos, la ley que iba en contra nuestra, la clavó en la cruz. Se clavó el mismo Jesús en la cruz, exhibiendo a los poderes de las tinieblas y derrotándolos allí. Gloria al Señor, que por su sangre, por su redención, somos libres del pecado. Y eso era lo que el Señor Jesús empezaba a enseñar en el Sermón del Monte. Cómo hay una transformación de la persona por medio de la ley. Porque la ley en sí no era injusta, la ley era justa. Pero el Señor Jesús sentó una sentencia cuando en forma de hombre se entregó y muriendo por cada uno de nosotros, a los que le hemos aceptado, transforma nuestra vida. Cumplió la sentencia, dictó una sentencia al Señor Jesús: sois libres. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad. Por eso el que ama no tiene restricciones, ¿verdad? Sino que transforma el corazón. No necesita que sea vigilado, porque espera el bien del otro. No puede ser castigado, porque el que ama está poniendo en práctica el corazón de Dios. Y contra tales ley, ¿qué es lo que dice acerca de los frutos del Espíritu? Contra los frutos del Espíritu no hay ley, no hay condenación, no hay nada que lo pueda oprimir, porque vivimos en la libertad que el Señor nos ha dado. ¿Amén? No lo escucho yo muy bien ese amén. ¿Amén? Amén. Y ahora, en Cristo está hecha la ley del amor. Y el amor hecho en vida. Ahora el Señor Jesús ha transformado lo que era la ley, la ha transformado en amor. Lo que para nosotros venía a ser como una condenación, cuando nosotros leíamos la ley, bueno, nosotros no. Cuando Israel leía la ley, se encontraba la ley como un tropiezo, ¿verdad? Como 613 leyes. A ver quién es el guapo que hace esto. Se encontraba con eso. Si nosotros hubiéramos estado allí, seguramente tendríamos el mismo problema. No hubiéramos sabido entender ni leer entre líneas que cuando dice no matarás, estaba diciendo ámalo. En vez de matarlo, ámalo. No codiciarás a la mujer, no piense mal contra ella, ni la desees. Conténtate con la mujer que tú tienes. No robarás. Cuida de tu hermano. Provee, si tú ves a alguien que está en contra de tu hermano y le está robando, ve y ayúdale. Es como la antítesis. Pero Dios se mostraba así para mostrar la rigidez de su justicia. Y ahora el Señor Jesús le da la vuelta a eso y nos dice, primero, como dije antes, hay un nuevo pacto, que es su sangre, ¿verdad? Y ese pacto es el mayor regalo que podemos tener. Este es mi pacto que por vosotros es dado. Mi sangre que por vosotros es dado. Un pacto unilateral solamente por parte de Dios. Pero también nos deja, y con esto concluyo, un mandamiento. ¿Sabéis cuál es? ¿Os acordáis de ese nuevo mandamiento que vimos? Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero qué nuevo mandamiento. Sí, leímos la semana pasada que este mandamiento ya estaba en los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús está diciendo que hay un nuevo mandamiento. ¿Es nuevo? Pero si ya está escrito, ¿no? Juan 15, versículo 8, en adelante. Juan 15, versículo 8 hasta el 15. Mirad este nuevo mandamiento, ¿cómo es? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado.
permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tenga mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigo, porque todas las cosas que oís de mi Padre os las he dado a conocer. Que os améis como yo os he amado. Antes decía que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vale. Ahora el Señor da un pasito más y te dice, ama hasta el punto de vista, hasta el punto que te tengas que entregar por el hermano. Entrégate por amor en cuerpo y alma al hermano. Da tu vida por el hermano, porque yo la he dado por ti. Como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Entregando su vida. Hermano, encierra todo esta porción que hemos leído, porque el Señor Jesús dice, el que guarda mis mandamientos, como vamos a ver en el Sermón del Monte, yo estaré con él, así como yo he guardado los mandamientos del Padre. Fijaros, el mismo Señor Jesús reconoce que ha guardado los mandamientos, que ha guardado la ley, que se ha mantenido cercano al Padre. Y lo encierra todo el Señor Jesús en una sola cosa. El fin de todo esto es el amor. El fin de todo es tener y llegar a conocer y experimentar el amor de Dios. El fin de toda la ley, de toda la Biblia, es experimentar el amor y la salvación de Dios. No hay otra ley, sino la ley del amor. El amor no es nuevo por el contenido, hermano, sino por la naturaleza del amor. Ya no es el amor de la ley, es el amor de la cruz de Cristo. Por eso el amor del Señor ahora es nuestra ley. El amor de mi Dios es mi ley. Que ya no está escrita ¿dónde? En tabla. Está escrita en tú. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amaste como nosotros no lo podemos imaginar. Tú nos has enseñado desde un principio tu corazón. Tú, mi Dios, nos has enseñado desde tiempos atrás tu justicia, tu santidad, tu perfección. Y tú nos pedías, Señor, que, mi Dios, que fuéramos como tú. Y no lo podemos hacer. Pero gracias por tu misericordia, por entregar a tu Hijo precioso por cada uno de nosotros. Y ahora te rogamos, Espíritu Santo, que este es tu tiempo, que renueves nuestro interior. Espíritu Santo, renueva lo que hay en nosotros, que amemos a quien nuestra mente nos dice que no tenemos que amar, que hagamos algunas cosas que nuestra carne nos dice que no tenemos que hacer. Pero eso no nos costará trabajo, Espíritu Santo, cuando tenemos tu ayuda y tu consuelo. No nos costará trabajo, Espíritu Santo, cuando tú vivas cada día más confortablemente dentro de nosotros. Y te pedimos, Espíritu Santo, que termines tu trabajo, tu obra, tu gracia, para que un día podamos estar delante del Padre bendiciéndolo y cantando aleluya y gloria a tu nombre, que es nuestro mayor deseo llegar a tu presencia, mi Dios.
La gloria y la honra es tuya. Amén. Y amén. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie. Vamos a cantar una canción. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente en un papel.